Y eso yo no quiero que pase aquí. Lo que hacemos y decimos es porque Cristo lo enseñó y más que eso lo vivió. De manera que nosotros tenemos que estar conscientes que todo lo que hacemos es porque tenemos un rey y nosotros le seguimos a él. Hoy quiero hablarles de algo bien importante que es el reino de Dios. Y nuestro Dios se llama Jesucristo. ¿Han visto ustedes cuando usted le habla a la gente de Dios y la gente viene y te dice siempre, todos tenemos el mismo Dios? Bueno, puede ser verdad, pero se llama Jesucristo, debemos decirle nosotros. Los que sabemos y creemos en que Cristo es Dios y que su reino es real, tenemos que aclararle a la gente quién es Dios. Y como esa ha sido nuestra propuesta desde aquí hasta la época de resurrección, vamos a seguir hablando y hoy vamos a hablar de algo bien importante que es el reino de Dios, el reino de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Bueno, basta media vez que la palabra de Dios mencione algo para que sea importante. Pero ¿cuántas veces enseñó Jesucristo acerca del reino de Dios? ¿Cómo se entra en el reino de Dios? ¿Cómo se vive en el reino de Dios? ¿Cuán valioso es el reino de Dios? ¿Cómo se alcanza el reino de Dios? ¿Cómo es indestructible el reino de Dios? Y entonces tiene que ser algo que nosotros tengamos claro. El reino de Dios tiene que estar claro para nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el reino? ¿Dónde fue? ¿Cómo era el reino antes, en el pasado? ¿Cómo es hoy? ¿Y cómo será en el futuro? Eso es una realidad que todo creyente tiene que tener. Porque si la Biblia habla tanto, el Señor Jesucristo tomó tanto tiempo usar parábolas para ver cómo se entraba, quién no entraba al reino de Dios, qué constituía el reino de Dios. Una vez dijo, no es ni comida ni bebida. Y yo lo primero que quiero, si se van de aquí con algo hoy, quiero que sea con el concepto de que el reino de Dios es un reino espiritual. ¿Ok? Es el reino más importante, el de las cosas espirituales. Tristemente nosotros pensamos que las cosas más importantes son las materiales. No, son las espirituales. Y el reino de Dios es espiritual. Ahora, ¿ha existido siempre? Vamos a ver si ha existido siempre. Vamos a ver qué pasó. Vivimos hoy en el reino de Dios. Hoy existe el reino de Dios. ¿Será el reino de Dios de alguna manera diferente en el futuro? Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Pero a partir del Evangelio de Juan, de ahí, de esa porción que vamos a tomar, en el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 5. Capítulo Juan, una historia que todos conocen. Y después que lea la escritura, les quiero compartir algo. Capítulo Juan, versículo 3, los versículos del 1 al 5, dice así, pongámonos de pie en respeto y reverencia al Señor y a su santa palabra. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oremos, Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepáranos para recibirla. Toca cada corazón que está escuchando y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos y errores. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos míos, el reino de Dios ha existido siempre. Porque Cristo ha existido siempre. Porque Dios ha existido siempre. Ahora, una cosa era el reino de Dios en los cielos, donde siempre ha estado, gobernando con todas las cosas. Por eso cuando oramos decimos que se haga tu reino aquí en la tierra, como en el cielo. Siempre ha gobernado en el cielo hasta que creó todo lo que nosotros conocemos aquí en la tierra, como nos describe la Escritura, ¿verdad? Pero veamos primeramente ese reino de Dios en el pasado. Existía en el cielo, creó todo lo que nosotros conocemos como material, pero ya existía un Dios. Ya existía un Dios y Él dominaba y reinaba sobre todas las cosas hasta que decidió crear lo que creó. Y como vemos, era un reino en el que Dios mismo era el rey.
la palabra reino y rey es algo que la escritura, el escritor bíblico, los escritores bíblicos nos dan a nosotros, Dios mismo, para que nosotros entendamos lo que significa las cosas espirituales, las cosas que vienen de Dios. Pero cuando hablamos de rey, en el caso nuestro y del reino de Dios, hablamos más que de un rey, de Dios. ¿Qué pasa con Dios y con los reyes? Puede existir un rey y la gente puede que lo obedezcan o no, puede que lo acepten o no, puede que le pase como la reina esta de Inglaterra o como muchos otros reyes o como todos los reyes que mueren y se van de este mundo. Pero ese no es el caso de nuestro rey, ese no es el caso del rey del reino de nuestro Dios. El caso de Dios es que eres Dios. Y cuando se trata de Dios es un rey totalmente diferente. En esta porción que acabamos de leer ahí en el Evangelio de Juan, esta experiencia tremenda entre este hombre judío preparado, letrado, incluso con responsabilidades dentro del mundo religioso, dentro de los judíos, él viene a Jesucristo de noche temeroso y Jesucristo, el hombre definitivamente era un hombre que practicaba o trataba de hacer lo mejor posible a través de su religión, de la religión que Dios le había dado, la religión judía. Pero él tiene un problema al entender quién es Cristo, que es maestro que viene de Dios y que hace milagros, si no Dios no está con él. No, hay un problema ahí. Dios no está con Cristo. Cristo es Dios. Y entonces el Señor Jesucristo en su amabilidad, en su tremenda sabiduría, la sabiduría divina, le explica lo más importante del ser humano, entrar en el reino de Dios. Eso es lo más importante. Y yo no lo dije para darle oportunidades a todos los que lo saben. Pero egoístamente dije, gracias porque nadie lo dijo, para decirlo yo y gozarme yo. Ustedes también se pueden gozar y yo sé que se van a gozar. Hermano, lo más importante que Dios contesta es la salvación de un alma. Y el domingo pasado, el hermanito Carlos aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y el domingo se va a bautizar. No hay bendición, no hay acción de gracia, no hay nada más grande en la iglesia del Señor que un alma entre al reino de Dios. Porque ha creído y se ha arrepentido de sus pecados. Todo lo demás es pasajero. La eternidad, sin enfermedades, sin problemas financieros, sin problemas de familia, sin problemas de nada, es lo que garantiza la entrada al reino de Dios. Y dice Jesucristo, hay que nacer de nuevo. ¿Nacer a qué? A las cosas espirituales. Nacer al mundo espiritual. Nosotros venimos a este mundo y nuestra conexión con Dios, el espíritu muere porque pecamos y ya no somos partes, no somos entes espirituales, somos entes físicos. Andamos, deambulamos, comemos, vivimos, pero no somos espirituales otra vez hasta que no nazcamos del espíritu. Y dice la escritura allí que Jesucristo le dijo, tiene que nacer del agua y de todo el mundo. Voy a repetir, todo el mundo tiene que nacer. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez. El que no naciere de agua y del espíritu, y aquí mucha gente se confunde y piensan que es nacer del bautizo, del agua. No, todos los seres humanos nacen del agua, todos. Porque si usted no lo sabe, usted está dentro del agua antes de nacer. Cubierto con agua. Ahí no hay ahogo porque los pulmones no están trabajando. Y cuando la mujer va a dar a luz y se rompió la fuente de aguas. Y así nace el ser humano del agua. Eso es nacer del agua, no tiene nada que ver con el bautizo. Nacer del Espíritu. ¿Se dan cuenta ustedes que entonces de la cruz nunca hubiera podido nacer de nuevo? Y nació de nuevo, porque no pudo bautizarse. Nacer de agua es nacer del vientre de su madre y todo el mundo nace de un vientre. Yo no sé cuál fue el vientre, yo no la conocí, pero nací de un vientre. Y nací de agua. Pero hay que nacer de nuevo al Espíritu. Todo el mundo tiene que nacer del agua y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo se nace del Espíritu? ¿Cómo se nace? Creyendo en Cristo
para la salvación, arrepentido de tus pecados, creyendo que, como dice el Señor ahí más adelante, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, porque como el viento mueve y hace y deshace, el Espíritu lo hace y lo puede hacer, y no tienes que verlo, no tienes que ser una manifestación grandiosa, Él lo hace de diferentes maneras y viene a vivir en ti. Tienes que nacer de nuevo. El hermanito Carlos le explicamos todo esto y nació de nuevo. Y no hay una bendición, no hay una acción de gracia, no hay nada más grande en el reino de Dios que siga creciendo, que se sigan incorporando otras almas a la eternidad, que podamos un día mirar alrededor allá y decir, aquí está, porque le vimos nacer de nuevo. Y así se entra al reino de los cielos. No es por estudio, no es por conocimiento, no es por hacer el bien, no es por darle a los pobres, no es nada de eso. Se entra al reino de los cielos. De eso viene después, cuando Dios vive en ti. Pero Cristo dijo, hay que nacer de nuevo. Ese concepto ya no se menciona eso. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Ya nadie dice, yo nací de nuevo. Yo nací al mundo espiritual. Si no tienes el Espíritu de Dios, tu espíritu murió con el pecado, no hay comunicación con Dios, no conoces de las cosas espirituales. Y Dios te da su espíritu para que tú entres en el reino y conozcas del mundo espiritual. Estamos en la carne, pero estamos en el espíritu. No prevalece la carne, luchamos contra la carne, seguimos en la carne hasta un día en que esa carne tiene que ser destruida. Y Dios nos va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo que no peca. ¿Ok? Cuando su reino esté en otra dimensión, la dimensión que vamos a mencionar en el futuro. En primer lugar, mis hermanos, el reino de Jesús existía en el pasado, ha existido siempre. Dios reinaba en los cielos y de pronto creó todo lo que creó. Vivió en Adán y Eva, ellos tenían una comunión con Dios y se rompe. Dejan ellos de ser del reino de los cielos. Cuando usted va al libro de Apocalipsis y usted estudia cómo va a ser la nueva Jerusalén y la nueva creación, la mejor explicación de esa posición está en Génesis, en el Edén. Bueno, de ese Edén fueron expulsados, se acabó la comunión, ya no son del reino. Adán y Eva dejaron de ser del reino. Y vino toda la crisis que ustedes conocen, hasta el arca y todo lo demás que ustedes conocen. Y entonces Dios continúa con su plan y establece otras cosas. Pero primero fíjense ustedes en Génesis 17:7, dice la Escritura, estableceré mi pacto contigo y con tus simientes después de ti en las generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tus simientes después de ti. Cuando Adán y Eva se separan, Dios dice, entonces voy yo a crear mi propio pueblo donde yo sea el rey de ellos, el Dios de ellos, porque el concepto que Dios tiene de rey es diferente al de nosotros. Él tiene el concepto de que es Dios y es bien diferente a todos los reyes que nosotros conocemos. Y allá en Génesis le dice a Abraham que él va a crear un pueblo y va a ser su Dios y va a ser su rey. Los judíos pensaron que era un rey como otros reyes y empezaron a violar sus mandamientos y sus cosas, y habían cosas que no lo seguían. Dios le dio leyes, le dio todo lo necesario y ellos lo violaron. A pesar de que Él los puso en un reino donde era el rey, pensaron que se podía. Como pasa hoy con los cristianos, que dicen que nacieron de nuevo, que son del reino y hacen lo que les da la gana, no lo que dice el rey. Exactamente, no hay diferencia. Pero de todas maneras Dios les dijo que Él iba a hacer, Él los escogió. Eso fue una selección personal de Dios. Esos sí fueron escogidos por Dios en Abraham. Y dijo, y después los que crean, los que vengan después de su simiente y crean en todo lo que voy a hacer contigo, también serán parte de mi reino. Eso fue lo que hizo el hermanito Marcos, creer y pasar al reino de Dios. Lo demás que Dios le va a decir que tiene que hacer, viene ahora lidiando con Él. Él le va a decir todo cómo tiene que mejorar. Nosotros tenemos que ser parte de ese discipulado, pero así es como es. Primero, nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Cuando llegamos al libro de Jueces, dice ahí la Escritura, en aquellos días no había rey en Israel. Bueno, pero si es el reino, ¿qué pasó que no había rey? Y la Biblia usa la expresión rey para decir que ni Dios los gobernaba. Porque los jueces habían sido puestos por Dios y ellos no los respetaron. Los mataron,
fueron en contra del todo que los jueces habían puesto por Dios. Dios había puesto jueces, pero ya Dios no era rey. No había rey, que Dios quería rey para ellos. No, Dios le dijo, yo voy a ser su Dios, por tanto yo voy a ser su rey. Pero ellos no creyeron y se apartaron y por tanto no había rey en Israel. Y dice la Escritura, cada uno hacía como mejor le parecía. El que es parte del reino no hace lo que mejor le parece, hace lo que Dios dice. Esa es la distinción del reino. No importa que los reinos de este mundo hagan lo que hagan, digan lo que digan, propongan lo que propongan, impongan lo que impongan, desde gobernantes hasta reyes humanos. Nosotros hacemos lo que Dios dice. Si no, no podemos decir que es nuestro rey ni que nosotros somos parte del reino. Hay que revisar si de verdad nacimos de nuevo, ¿verdad? Ya entonces cuando llegamos a primera de Samuel, en el capítulo 8, la Escritura dice, en el versículo 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por buen camino, hablándole a Samuel. Por tanto, constitúyenos hoy un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Los jueces, como eran humanos, que no se guiaron por Dios, empezando por Samuel, que dio una mala reputación como padre, porque sus hijos vivían una vida bien desordenada, entonces eso trajo que el testimonio de Dios fuera dañado, y como que la gente dice, los jueces no sirven para nada. No importa que lo haya puesto Dios, los jueces no sirven para nada. Nosotros queremos rey como tienen otras naciones. La pregunta es, ¿usted cristiano viene a Cristo para tener un rey como tienen las otras gentes o sus reyes? ¿O un rey para que sea tu Dios más que tu rey? Así era el reino en el pasado. Él quiso ser el rey de Israel. Él los escogió, él los preparó. Ellos se apartaron, dijeron que no, que jueces no, que querían rey como el rey de otras, como los reyes de otras naciones. Ahí en primera de Samuel, los versículos del 5 al 8 del capítulo 8. Dice que esto desagradó a Samuel y esta palabra que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Oh, qué clase de problema. Cuando le decimos a Dios, tú me salvaste, pero yo voy a hacer lo que dice otro rey. Yo no le voy a poner nombre, voy a poner una raya ahí porque usted ponga cualquiera. ¿Cuántas cosas hacemos que Dios dice y cuántas cosas hacemos que dice otra gente? Piensen. ¿Quién es nuestro rey? ¿Estamos de verdad viviendo en un reino o estamos nosotros siendo parte del rey que venga, del reino del rey que venga? Dice en el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, rechazaron a Dios y querían reyes, de manera que el reino de Dios ya no funcionaba como Dios pretendía, donde Él fuera el rey, hicieran todo acorde con lo que Él les había orientado, les había dado, les había puesto por ley, les había indicado que tenían que vivir. Pero el reino de Dios seguía existiendo, porque el rey sigue existiendo, porque el rey sigue hablando. Cuando llegamos a Deuteronomio en el capítulo 17, dice ahí en los versículos del 14 al 15, cuando hubieres entrado en la tierra de Jehová, que Dios te da, y la poseyeres y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en los alrededores. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado lo que hemos pedido? Para ellos llegar a esa tierra prometida. Por cierto, hermano, a nadie aquí Dios le ha prometido la tierra de Estados Unidos, ¿ok? Pues mucha gente piensa que llegan a Estados Unidos y ya llegaron a la tierra prometida. No. Cuando entramos en el reino de Dios, alcanzamos ciudadanía, pero del cielo. Estamos aquí ahora de tránsito, hasta que vayamos a las moradas con el Señor, ¿ok? Estamos de tránsito. Somos solamente gente que está de pasada aquí, porque nos espera otra cosa que es parte del reino, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio dice, sin duda pondrá rey sobre ti al que Jehová Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrá rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Aun cuando ellos deciden poner reyes humanos, Dios estaba en control.
Le dije, será el rey que yo diga, no es que ustedes digan. Saúl fue su voluntad. Pero después cuando llegamos al tiempo de David, vemos que no era el que la gente decía, era el que él quería de aquellos 10 hermanos, el que iba a ser rey. De manera que Dios sigue estando en control, porque Él de todas maneras sigue siendo el rey de Israel. Aunque, igual que el rey nuestro, aunque nosotros lo desobedezcamos, lo desobedecemos todos los días como rey. Pero como lo pagó Israel, lo vamos a pagar nosotros. Ese es el problema, que pensamos que porque hemos nacido de nuevo podemos desobedecer al rey. No, eso se paga, mis hermanos. Ese era el reino en el pasado. Dios lidiando con Israel, primero sacando, definitivamente sacó del reino a los primeros seres humanos creados, después lo hizo a través de Israel. Israel desobedeció, pero sigue siendo el rey. Hermano, no importa lo que tú creas, el plan de Dios se va a cumplir. Él va a seguir siendo rey hasta un día en que todo el mundo lo obedezca como verdadero rey. ¿Ok? No se va a morir como la reina de Inglaterra, no se va a morir. No, él no va a dejar de existir y su reino tampoco va a dejar de existir. Tú decides si estás en el reino o no, ¿ok? Ahora veamos el reino de Dios en el presente. ¿Cómo es el reino de Dios en el presente? Dice el Señor Jesucristo que primero hay que entrar, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era? El mismo Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y era Él. Quiere decir que aquel reino que de alguna manera Israel había rechazado, ahora lo vemos venir en una manera diferente para el resto de aquellos que creyeran, sacado del marco judío, sacado del marco hebreo, para alcanzar a todas las naciones. O sea, hay un acercamiento para todos acerca del reino de Dios. Ya no es Israel, ya es todo el que crea. Y para eso pone la iglesia en la tierra. Para que los que creen, los que nacen de nuevo, vivan bajo un rey. Yo no sé cómo la gente lo entiende. Yo no sé cómo lo entiende. Esto es un mes, siempre es especial para nosotros. Este mes, el día 11, el día que celebramos el banquete del amor, se cumplen 27 años de haber entrado por primera vez en una iglesia, haber llegado el 10 de febrero a este país y el 11 haber entrado a una iglesia. Y semanas más tarde recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en realidad las personas vienen a este país. Esa es una realidad con la que tenemos que luchar los ministros e incluso los hermanos que son fieles. Los hermanos vienen para buscar una vida mejor, para crecer, para tener lo que no tenían nunca. Y pierden muchas veces la perspectiva, ese es el mundo hispano, les digo la realidad, de que haber llegado aquí no es ni remotamente lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Lo mejor está por venir y entonces nos concentramos en nosotros. De paso, si podemos, nos agregamos algunos reyes, pero nos olvidamos de aquel que nos trajo, que nos salvó, de aquel que nos perdona, de aquel que nos mantiene, de aquel que nos ama, nos cuida, nos protege. Y nos concentramos en nosotros y no en el rey. Vivimos como si no tuviéramos rey. Vivimos como que si el rey nos dio la libertad para hacer lo que nosotros nos dé la gana. Esa es la realidad. Yo lo entendí, lo único que yo hice fue decir, ok, este es mi rey ahora, le voy a servir en todas mis capacidades. Tú decides dónde. Primero quise ser misionero, primero sé que ser músico y por poco me meten un himnario por la cabeza. Después quise ser misionero y hasta que un día ya me encaminó, me dijo, quiero que seas ministro, pastor del evangelio, quiero que seas predicador. Y yo le dije como Moisés, Moisés le dijo, no, porque yo soy tartamudo. Y yo le dije, no, pues, con esta voz que yo tengo de perro, me dijo, eso es lo que yo quiero, que ladres. ¿Cómo que ladres? Sí, a mi ganado. No se ofendan. ¿Saben lo que hacen los perritos al ganado? Oye, nosotros ya estaba viendo un video. Hay un perrito, no se ve nada en la pradera, nada se ve. Y el perrito está al lado de su dueño. El dueño le dice, ¡ve! Y el perrito sale
Pero se pierde, en el video se pierde el perrito. Y se ve venir una manada de cientos y cientos de ovejas que entran solitas en el corral y el perrito atrás. Yo quiero ser ese pastor. El problema del perrito es que ustedes han hablado del perro pastor alemán. Pastor alemán sí, pero el pastor cubano es diferente. Entonces Dios tiene que trabajar duro todavía para que yo pueda traer tantas ovejas. Pero una que viene, una que se salva, es la más grande acción de gracias que hay, hermano. No hay orgullo más grande para mí porque yo pasé por allí. Y en ese mes de febrero entendí que Dios me había traído con un propósito, que había un Dios. Yo sabía que había un Dios de esa magnitud, un Dios que es rey, un reino diferente. Eso es todo. Y le dijimos, lo que haya que dejar, lo dejaremos. Y así entramos en el reino de Dios. El reino de Dios en el presente, mis hermanos. Dice en Marcos 1:15, y diciendo el reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Exactamente lo que le dijo Jesús, está diciendo Juan Bautista aquí, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, un poco más tarde, más adelante. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, los que tienen el Espíritu tienen un gozo que no tiene nada que ver con el mantenimiento del cuerpo. No es que no coman ni beban lo que se puede beber. Es que ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es que Dios nos dé. El reino de Dios es que nos ha dado ya un espíritu para vivir eternamente. Y estamos dentro de su reino. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán en el reino de los cielos. No lo dije yo, no entran en el reino de los cielos si no nacen de nuevo. ¿Ok? Por supuesto, que ahí hay que hacer la salvedad. Cualquiera de esa gente que se arrepiente y nace de nuevo, entra en el reino de los cielos. Una vez estábamos participando de una protesta en contra del aborto en Orlando y mi inglés, ustedes saben que es un inglés business English, es para sobrevivir. Y para predicar el evangelio, cuando lo predico en inglés todo el mundo lo entiende. Para los demás no sirve para nada. Pero yo estaba en esa protesta y por supuesto la gente que cogía el megáfono y gritaba contra la clínica de aborto, lo hacía en inglés. Pero yo recuerdo que nada más le decían y le hablaban del castigo, del juicio, del odio de Dios contra el aborto, de lo que van a pagar por hacer por el holocausto de niños, cosas que son verdad. Pero yo, temeroso y humilde, me acerqué al que tenía el megáfono y le dije, pero diles que hay una oportunidad. Dile que hay un Cristo, que ellos están en un reino de oscuridad, que vengan al reino de Cristo y van a entenderlo como lo entendí yo, que practicaba esas cosas. Y el hombre me miró y me dijo, ¿y por qué no se lo dices tú? Ahí sí no podía decir que no. Y con mi inglés se los expliqué por el megáfono, que hay perdón, porque a mí me perdonó. Pero si no hablamos de Cristo, no hay solución para nadie. El castigo, el juicio, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Hablen de Cristo. Había una hermanita en la iglesia que se pasaba la vida, no, porque Satanás me tiene aquí, Satanás me tiene allá, Satanás me empuja, Satanás. El pastor le dijo, hermanita, no se ocupe tanto de Satanás, ocúpese de Jesús. Ocúpese de Jesús y usted verá que Satanás no puede con él. El reino del Señor Jesucristo. En el reino anterior, Él quería ser el Dios de ellos. En el reino de hoy, quiere ser nuestro Dios también. Y sigue siendo un rey superior a todos, diferente. Es un Dios, es nuestro Dios. Yahvé. Sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo. Y es Jesucristo. En Colosenses 1:13 dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las personas no toman en consideración con seriedad
el hecho de que son parte de un reino. No está dividido el mundo en el reino de Inglaterra, el reino de España. No, el mundo está dividido en los reinos del mundo y el reino de Dios. Y no podemos tener dos reyes, dice la Escritura, que amaremos a uno y desecharemos al otro. No podemos tener dos reyes. Cuando habla de la riqueza, porque muchas veces uno de esos reyes, uno de los más poderosos, es la riqueza. Son las cosas materiales. En Juan 20:28 dice la Escritura, y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Si Dios es tu rey, tiene que ser tu Dios, que es por encima de todo. La palabra rey y reino tienen que ver con una explicación para que los humanos entiendan. Porque cuando Dios estaba lidiando con Israel, las otras naciones se ponían delante de ellos. Por supuesto, se pagan las consecuencias. Cuando Israel pidió rey, Dios le dijo, ¿saben qué? Los reyes van a hacer esto y esto. ¿Saben que ahí salieron los impuestos? Ahí salieron los impuestos. Todo el mundo se queda de los impuestos, pero el mundo decidió tener reyes humanos. Reyes humanos. Y los impuestos no es 10%. Vaya, ojalá fuera el 10%. La gente protesta, pero le da al rey del mundo. Al César le dan lo que le dieron al César siempre, lo que es del César. Pero no le dan a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosas de ti, de tu vida es de Dios y qué cosas es del César? Piensa. Y entonces dirás, estoy viviendo en un reino con un rey que se llama Jesús. El reino con alguien superior a un rey es real, existe. ¿Saben cuál es el reino aquí en la tierra? Los que entran al reino, los que consideraron que era mejor que una perla, los que nacen de nuevo, los que buscan la puerta estrecha, todas las cosas que se dicen del reino del Nuevo Testamento. Los que son parte de su iglesia, la iglesia es parte del reino. Su palabra, cuando hablamos fuera de nosotros, los elementos más importantes del reino, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la iglesia, es parte del reino. Ay, pastor, la iglesia sabe dónde yo vengo. Yo no creo que eso sea del reino. Sí es del reino, los que somos imperfectos somos nosotros. Pero la iglesia, la congregación de redimidos, que es lo que quiere decir iglesia, no el edificio este, es el reino de Dios, donde quiera que se reúna. ¿Ok? En el golf, donde quiera que vayamos, es el reino de Dios. ¿Ok? Siempre es nuestro rey y lo es en todo momento y no va a morir y no se preparen para hacerle exequias como a ningún otro rey. No, él no va a dejar de existir. Él no va a dejar de existir. En la carta a los Romanos dice allí en el capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Si tú vives en el reino, la gente habla de tu fe. Somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar que hay un reino que no es ni clandestino, ni es surrealista, es real. Nosotros somos parte de su reino, su iglesia es parte de su reino. La cena del Señor es lo que hace su reino, el bautizo es su reino, la palabra de Dios y nosotros viviéndola es su reino. No es nada que sea abstracto, ¿ok? Es real. Pasa que nosotros en realidad no vivimos como si tuviéramos un rey. Como hacían los israelitas, andaban como si no tuvieran rey. Cada cual hacía lo que le parecía. Cuando tú tienes un rey, tú no haces lo que a ti te parece. El corazón es discípulo, el corazón no es bueno. Ay, porque yo lo sentí. No, si lo sentiste, pásalo por el filtro de la Biblia. Y si está en contra de la palabra de Dios, no importa que tú lo hayas sentido, está mal. Está mal. ¿Han visto ustedes la gente cuando se va a divorciar? Dejé de amarla. Ya no siento nada por él. ¿Y quién te dijo que Dios te dice, tienes que amarla? Eso no es un sentimiento. Amarás. No hay opción. Yo no siento nada por ella. ¿Y quién te dijo que tiene que sentir nada? El reino de Dios no es sentimientos, hermano. Es lo que está escrito, viene de Dios, aplicado a nosotros, por nosotros, viviéndolo nosotros cada día, haciendo lo que dice el Señor. Pero a la gente no le gusta ese reino.
A la gente no le gusta ese reino. Nos sometemos a tiranos y nos sometemos a gobernantes y nos sometemos a mucha gente, pero no al rey del reino, no al rey del reino. El reino de Dios está hoy presente. Hay mucha de esto, con esto hay un poco pudiéramos decir, de gente que no está de acuerdo, que ese reino no, el reino de Dios está aquí. Si no, Jesucristo no hubiera dicho, se ha acercado. Nosotros queremos que todo el mundo esté bajo la égida de Dios, por eso lo oramos y le decimos, lo primero que le decimos es, venga tu reino, que quiere decir, hágase tu voluntad en el mundo entero, pero no se va a hacer. O sea, yo no sé si se va a hacer, por lo que dice la Escritura no se va a hacer, porque si se fuera a hacer el reino de Dios, todo el mundo creyera, a lo mejor no tenía que venir una gran tribulación, ¿verdad? Pero el plan de Dios dice otra cosa. Nosotros queremos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, pero por lo menos se tiene que hacer en la vida de aquellos que son parte del reino. El reino de Dios es real. Somos imperfectos, pero somos parte de su reino, luchando cada día para hacer lo que dice el rey. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasará con el reino de Dios en el futuro? Seguirá existiendo, pero ya no habrá opción para elegir, ya no habrá opción para decidir si seguimos al rey o no. Ya todos seremos del Señor y viviremos por la égida, por lo que dice el rey, y no hay más opción. Y será bueno, será perfecto, porque Él no se equivoca. Dice en Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob. Si los judíos no creen, no van a ser parte del reino. Por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Ok? En Romanos 5:17 dice que porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más por lo que reciben la gracia abundante y el don de la justicia, reinarán en vida por uno, Jesucristo. No solamente vamos a estar bajo la égida de un rey, sino vamos a reinar con él. ¿Qué clase de relación? Donde todo el mundo reina con el rey, ¿verdad? Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, encontramos también cómo se habla del reino y del rey que es Jesucristo. El libro de Apocalipsis todo acerca de Jesucristo. Dice en Romanos 5, en Apocalipsis 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo y decían, los reinos de este mundo, ¿los conocen? Han venido a ser de nuestro Señor. Ya no hay más reyes, solo Él. Y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. En el capítulo 20, otra vez en el versículo 6, se habla de la bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ese es el primer reinado. Que no será absoluto porque van a haber gente que no van a creer en esos 1000 años. Pero entonces el mundo sí podrá decir que tiene un rey. Muchos no lo van a creer, muchos no lo van a seguir, pero nosotros reinaremos esos 1000 años, el reinado de 1000 años primeramente, y después el reinado absoluto, que viene después, ¿verdad? Dice en el capítulo 22, en el versículo 5, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por siempre juntos, ¿ok? Muchas veces las personas te dicen, ay, pero Apocalipsis. Casi siempre cuando la gente te dice que el libro de Apocalipsis es un poco difícil, y tú indagas un poco, es porque no sabes lo que dice Daniel, ni lo que dice Génesis, ni lo que dice el resto de la Biblia. No se puede leer una carta empezando por el último párrafo, ¿no? Que es primero lo que dice la Escritura y ponerlo todo junto al principio, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel en el 7:27 se anuncia este reino eterno y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos, dicen en Daniel 7:27, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Somos nosotros cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Será un reino con un Dios más que con un rey, porque Dios significa más que rey. Dice la Escritura también en el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Lo mismo que pretendía con Israel. Lo va a lograr, lo va a hacer. Él quiere hacer eso con todos los que crean, y lo va a hacer. Ese es su plan. Y termina ahí en el versículo 3 y dice, y había una gran voz del cielo que decía, y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Porque entonces entenderán que es mejor un Dios que un rey. Pero la pregunta es,
¿Estás consciente de la importancia del reino de Dios? O las preguntas. ¿Has entrado en el reino de Dios? ¿Es Cristo tu rey? ¿O hay otros reyes por ahí compitiendo? Es conocerlo a Él, ver lo que Él quiere y lo que Él pide. No esperes que sea el pastor, no esperes que sea el hermano que te diga. El pastor y el hermano tienen que presentar a Cristo. Y Él se encarga de lo demás, pero usted tiene que tener una relación personal, tiene que nacer de nuevo. Hermano, la gente se pasan años en la iglesia pensando que son del reino. Y un día se enteran que no han hecho lo necesario para entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, arrepentidos de los pecados, reconociendo que esos pecados ofendieron a Dios, no a la tía, ni a la abuelita, ni a la novia, a Dios. Y que ese Dios proveyó perdón en Cristo. Y es el único que nos puede dar ese perdón. Me contaba la hermanita Indira que había alguien, perdóname que te denuncie, la semana pasada aquí de visita y decía, como era Indira, decía, yo sé, Dios mío, pero hoy no. Cuando hacíamos el llamamiento. ¿Han visto ustedes pastores en iglesias que nunca hacen un llamamiento? Voy a terminar con una historia para que siempre tengan presente que lo más importante es que las almas acepten a Cristo. No recuerdo el año con exactitud, pero todo el mundo conoce el evento como el gran incendio de Chicago. Y un famoso predicador, Moody, estaba en una campaña en Chicago, había venido de Inglaterra a una campaña evangelística en Estados Unidos. Y era una campaña pública en un parque. Y esa noche les dijo a la gente, váyanse con lo que le he dicho, piensen y oren para que vengan mañana y se arrepientan. Piensen en las cosas que le he dicho. No tomen una decisión hoy, pero mañana nos vemos otra vez en la campaña. Pídanle a Dios que Dios les dé sabiduría para arrepentirse. Vengan mañana preparados. Y esa noche fue el incendio de Chicago. Muchos murieron porque la campaña del día siguiente no se dio. Que ese no sea tu caso. No te vayas de aquí sin Cristo. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.